seminario, porque este es un seminario pequeñito, cómo el idioma original nos ayuda a entender. Voy a cambiar la pantalla para que todos puedan ver. Creo que ahí está bien, ¿verdad? Sí. Cómo el idioma original nos ayuda a entender mejor el Nuevo Testamento. La pregunta inicial es: ¿se puede malinterpretar la Biblia, sí o no? Sí. Sí, ok. Conscientes de todo ello, vamos a ver un consejo que nos da la Biblia. Vamos a leer la Biblia, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Vamos a estudiar nuestra Biblia y pongan ahí atención a la lectura que vamos a tener. Si alguien lo tiene, se lo voy a agradecer. Segunda de Timoteo 2:15. Dice la Nueva Versión Internacional: esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, el modelo que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Ok, interpreta rectamente la palabra de verdad. La recomendación que Dios nos hace en todo momento es que si vamos a estudiar la Biblia, la vamos a estudiar con herramientas correctas. Hoy en la mañana recibimos una herramienta muy importante para estudiar la Biblia. Así que si en algún momento usted abre su Biblia y dice: Dios, ¿ahora qué me vas a enseñar? Bueno, lea unos 3 textos bíblicos y hágale exégesis. Con tres textos bíblicos o un texto bíblico a quien le va a hacer exégesis, usted va a sacar lecciones abundantes, pero debe ser fiel al estudiar y sobre todo estudie bien la palabra de verdad. Esa es una clave, es un consejo que Dios nos da. Ahora, yo les voy a dar esto, que este es el equivalente de nuestro abecedario. Si ustedes lo que le quieren tomar foto, está bien, y si no, se los mando ahí al grupo. Pero esto no va a tener mucho que ver con el contenido, pero es algo que que yo quisiera que ustedes aprendan, que es el abecedario griego, y el equivalente de este lado, el equivalente al español. Está alfa, beta, gamma, delta, que esta es la delta, que es el equivalente a la D, y así sucesivamente. Son letras que totalmente para nosotros son desconocidas, ¿no? Y de este lado están las letras a lo que equivalen en el español. Vamos a ver, y acá sucesivamente hasta llegar a la omega. Ustedes se recuerdan bien de que hay un texto bíblico que dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. O sea, ¿de dónde provino ese versículo? Precisamente de acá, del griego. Él es el principio de todo y el final de todo. ¿Por qué? Porque alfa es la primera letra del abecedario griego y omega es el último. Y Dios hace una comparación entre su eternidad con su eternidad con el abecedario griego, el principio y el fin. ¿De acuerdo? Bueno, esto era un conocimiento no vacío, sino importante y curioso que debemos conocer. Ahora, vamos a ir directamente a lo que venimos. El Nuevo Testamento fue escrito, como bien lo había dicho anteriormente el compañero, en griego koiné. Para que quede más claro, el griego koiné era una variante del griego original. Es como decir el español que nosotros hablamos actualmente. Es diferente al español que se habla en España, es diferente al español que se habla en América del Sur o parte de donde yo estoy. Nuestros acentos con ustedes costarricenses y con los amigos salvadoreños, nuestros acentos son totalmente diferentes, ¿no? Entonces resulta de que el griego era una variante del griego original. Y es como el inglés de hoy día. El inglés de hoy día, el que se habla popularmente, es el inglés estadounidense. Pero hay varios ingleses, acentos ingleses, que se hablan también. Entonces resulta que el griego koiné era como el inglés estadounidense. ¿De acuerdo? Pero ahora vayamos acá, vamos a ir llevando de lo más simple a lo más grande, de cómo a veces se malinterpreta la Biblia.
En primer lugar, Filipenses capítulo 4, versículo 13 nos dice que todo lo puedo en Cristo porque me fortalece. Aparentemente nos habla de un éxito total y un éxito absoluto, que todo lo que usted emprende, si pone a Dios en primer lugar, va a recibir éxito. Eso es lo que a veces entendemos de este texto. Pero cuando leen ustedes el contexto, o sea, el contexto inmediato, ¿cuál era el contexto inmediato? El versículo que está anterior a ese, o sea, yo los estoy examinando también del tema de la mañana. El contexto inmediato es el texto que está antes de este, o el que está primero que este. Y ahí es donde Pablo dice que él estaba acostumbrado a vivir en la abundancia como también en la miseria. En todo Pablo estaba acostumbrado. Y Pablo dice, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Él no está hablando de éxito total. Él está hablando de una dependencia total y una fortaleza que recibía de parte de Dios. ¿De acuerdo? Entonces vemos de que en algún momento nosotros sin querer queriendo, como dice el personaje mexicano, sin querer queriendo, malinterpretamos la Biblia también en algún momento. O lo que dice Juan 5:39. ¿Recuerdan qué es lo que dice Juan 5:39? A vosotros os parece que... Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna porque ellas dan testimonio de mí. Y ellas dan testimonio de mí. Pero resulta de que leyendo bien el texto de ese versículo y el contexto inmediato, ahí Jesús no está dando un consejo. Ahí Jesús está regañando, está amonestando a los que estaban a su alrededor. En palabras parafraseadas, Jesús le estaba diciendo, ustedes de balde o por gusto están leyendo la Biblia, porque ellas dan testimonio de mí, ellas hablan de mí, pero no quieren venir en pos de mí. Eso. En el 38 dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque no creéis a quien Él envió. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Retrocediendo un poquito, a veces cuando uno estudia la Biblia, no hay que casarse solo con una versión, ¿verdad? Totalmente. Porque hay veces hay que ampliar un poco la cosmovisión. Y fíjese que interesante, porque digamos hay una versión que a mí me gusta, y lo que usted decía, por ejemplo, Filipenses 4:13, ¿verdad? Solo malinterpretamos es que somos invencibles, ¿verdad? Éxito ilimitado. Y mira lo que dice esta versión, dice, puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da el poder para hacerlo. Y todo, entonces, ¿cómo cambia ¿cómo se llama? La cosmovisión, ¿verdad? Sí. Y entonces a veces, digamos, yo cuando estudio la Biblia, pongo ahí, digamos, tal versículo y le pongo, bueno, gate, güey, y le da instrucciones. Y entonces uno comienza, wow, dice, y a veces, ¿cómo se llama? Para dar un estudio bíblico, a veces donde estoy, yo uso esta porque es más comprensible y da más impacto también. Totalmente, muchas gracias por el dato. Entonces vuelvo a repetir, hermanos, cuidemos muy bien lo que estamos estudiando. Ahora, vamos directamente en materia y vamos a ver Lucas capítulo 14, versículo 26. Y que también aquí vemos algo muy, que en algún momento la gente malinterpreta. Lucas capítulo 14, versículo 26, si alguien lo tiene, ¿le puede dar lectura? Por favor. ¿Qué dice? Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a madre, y mujeres, hijos, y hermanas, sea autor, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ok. A veces para nosotros esa palabra de aborrecer significa de que yo ya no te quiero, mira qué hacer con tu vida, yo voy a ir a la iglesia, yo voy a hacer lo que yo quiera, pero tengo que estar concentrándome en la iglesia, voy a todos los servicios de la iglesia y a mí no me interesa nada de la familia. Sí, es un asunto de que yo ya no quiero absolutamente nada con mis padres. ¿Por qué? Porque la Biblia me lo dice. No, la palabra no se traduce de la manera correcta. La traducción correcta debiera ser: debemos amar menos, ya que ya es totalmente diferente. Debemos amar menos a nuestros padres, aquel el que ama menos a sus hijos, a sus padres. Entonces, ahora tiene
tiene más sentido. ¿Por qué? Porque entonces si yo le doy amor total a una persona, a alguien cercano a mí, va a tener toda y absolutamente mi atención y yo no voy a concentrarme en absolutamente nada que solamente sea enfocarme en este ser que tengo a la par y a quien yo digo amar. ¿Me explico? Entonces, nos damos cuenta de que ahí pues obviamente no se trata de un asunto de odiar, no se trata de un asunto de hacer de menos, de ignorar totalmente a la persona, sino de prioridad, correcto, sino de prioridad. ¿A quién le estamos dando prioridad? No nos está diciendo, hágalo a un lado, ya no le hable, quítelo, déjelo en el olvido y déle importancia solamente a Dios. No, porque ¿a quién le debemos amar? ¿A quién le debemos testificar que amamos a Dios? Al prójimo. Y si su mamá, su hermano, su hijo, su hija es su prójimo y usted está haciéndole caso a la mala traducción bíblica, entonces no está dando testimonio del amar al prójimo como a ti mismo. Entonces ahí en aborrece, ¿cómo se interpreta? La interpretación correcta debe ser: no debe amar más a su padre, a su madre. Ya. Como dice la suya, hermano, la suya. ¿Cuál dice? Amar menos, correcto. Esta versión dice, y no sacrifica el amor. Ya ves. Es que digamos, en un contexto Dios pide, Él es el primer lugar. Ajá, totalmente. O sea, Él es un Dios celoso. Dice, yo tengo que ocupar el primer lugar en tu vida. Amén. Entonces, si yo quiero tanto a Billy, que puedo poner a usted en un lugar primero antes que a Dios. Entonces dice, sacrifique, o sea, menos, Correcto. porque Amar tiene que ser más a mí. más a Dios, correcto. A ver. Esta versión dice, si alguien viene a mí, pero pone en primer lugar ya a vi. su papá, entonces por eso es prioridad. Yo les pregunto, hermanos, ¿qué es lo que ponemos en primer lugar antes que a Dios? No, pueden ser los hijos, la comodidad de uno mismo también, el trabajo. Entonces, vemos entonces de que aquí el asunto no Y es un ese asunto, dice ahí, pero- no puede ser mi discípulo, Correcto. porque no lo estamos Pero- poniendo a Dios en primer lugar, sino esa Pero cosa. entonces aclaremos, ¿cómo podemos poner en nosotros, o sea, qué hechos o qué hacemos para poner en primer lugar a nuestros hijos antes que a Dios? O sea, eso sería, o sea, ¿qué hacemos? ¿Qué? Con la práctica. Ajá, en la práctica. en la práctica. Ajá. Pues básicamente, vean, yo como alguien que no tiene hijos no puedo decirle Pero haga tiene esto, mamá, haga lo papá. otro, pero tengo mamá, pero correcto. claro, Pero que yo le voy a uno decir, sabe cuando correcto. está poniendo a los hijos primero que a Dios. Ajá. Digamos, por decirle algo, un ejemplo, nada más, es sábado y ellos no quieren venir a la iglesia, entonces está ahí, no hallamos ninguno, pues. Quedémonos aquí en la casa. Y un montón de cosas así que ellos quieren hacer y que nosotros les queremos dar, como quien dice, en primer lugar a ellos. Sí, como usted ya, papito, así se hace. Sí, hermana, vamos, y de ahí vamos a ir a la siguiente. Por ejemplo, mis hijos a mí siempre me dicen, mamá, tú nunca estás aquí los sábados. Entonces vamos y me acompañan. Eso es lo que les digo. Sí, es así, es. Vamos y me acompañan. Yo lo siento. Y si se los he dicho, lo siento. Primero Dios. Amén, Y luego hermana. a ustedes los amo. Amén. Dios. Qué buena, Ahí está el testimonio correcto de la interpretación correcta del versículo. O sea, más allá de decir cómo vamos a interpretar, ese es el testimonio claro de cómo darle vida al versículo. Ajá. Vamos a ir directamente y después vamos a ir con el hermano Germán, ¿de acuerdo? Vamos entonces a la materia ya más fuerte. Mateo capítulo 5, versículo 48. ¿Qué dice Mateo capítulo 5, versículo 48? Amén. Dice 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ok, sed pues vosotros perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Rápidamente, dígame, hermana Elieta, ¿qué nos está diciendo el versículo? No, o sea, ¿qué nos está queriendo decir el versículo? Que debemos ser perfectos, ¿no? ¿Eso qué significa? Que yo debo estar sin pecado, sin mancha. ¿Puede ser eso? ¿Se puede hacer? ¿Sí o no? Pero entonces, ¿por qué el versículo nos está diciendo sean perfectos como Dios?
Sí, porque con solo mirar a una persona, depende cómo la sí, mires, sí, sí. Ah, No, pero- porque quiere decir que sí se puede. Ok. Aquí nos estamos. Vean. Dice que sea perfecto como Vean Él. esto, que nos estamos metiendo ya un problema, porque de este lado me están diciendo de que sí es posible y por este lado me están diciendo no es posible. porque no es posible. Vamos a escuchar aquí. 1, 2, 3. Así rápidamente y Si Él me sintetizados. dice, sed perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto, quiere decir que yo puedo, espero pronunciar la palabra, y aspirar a la perfección cada día. Pero aspirar, pero no ser perfecto porque no van a... Ok, O sea, la pregunta sería, ¿podemos ser perfectos? Ok, pero ahora vamos aquí con hermano Frank y después con hermana Vivi. Y después voy yo. Ok, pero de ahí me corresponde. Yo lo voy a matar. Ok, vamos. Que como decía el muchacho en la mañana, cuando nosotros mostramos un versículo, tenemos que ir a Hay que ir al contexto inmediato. Ok, entonces la pregunta aquí es, Dios dice que seamos perfectos, pero ¿qué entienden ustedes por perfección? Ajá, sí. Entonces, si ustedes van ¿de qué viene hablando el capítulo? ¿De qué viene hablando el capítulo? Dice que Dios hace llover sobre buenos y sobre malos. O sea, Jesús viene de explicar el sermón del monte y la ley de Dios. O sea, todo el contexto para acá. O sea, está diciendo, vean cómo yo trato, cómo yo me relaciono, cómo soy yo, y sean como yo. O sea, pero entonces, ¿qué entendemos nosotros por perfección? O sea, ¿qué es ser perfecto? Que ya soy un santo. No, es, si yo imito a Dios, ¿cómo se relaciona? Entonces yo estoy tratando de ser perfecto como Él es perfecto. Eso, aspirante. Ok, ahora vamos a ir aquí y vamos con mi hermana Vivi y de ahí me va a corresponder darles el texto. A mí me toca decir. Hermana Vivi. De hecho, ya no salimos a la cruz. El perfecto ahí es aspirar, buscar, intentar, luchar contra nosotros mismos para ser perfectos. Ok, tengo dos posturas, vean, ok, ahorita vamos a escuchar, tengo dos posturas, de aspirante e imitar una característica. Ya lo que nuestro hermano Frankie está diciendo, hay que imitar algo de alguien, ya, pero una característica, no es ser perfectos literalmente en su palabra. Soy una burbuja ahí, Sí. no pasa nada. Ajá, no, ahora vamos a ir y con esto ya me dirijo al texto. Nos manda a ser pues perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Dios en su ser es perfecto. Nosotros también podemos ser perfectos en nuestro ser, en nuestro nivel. Aún el hermano nos llevó a los versículos de atrás y nos habla de nuestro prójimo. Entonces, y nos vamos a Lucas 6 y ahí nos dice, en Lucas 6:36 dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Esa es una línea que nos lleva. Entonces, ¿en qué perfección vamos a hacer? En la misericordia con nuestro prójimo. Correcto. O sea, en nuestro ámbito tenemos que hacer esa perfección. Vamos a lo que realmente nos dice Porque, el texto original. Porque el anterior a ese, lo que dice detrás, lo que hablábamos aquel día, y si saludáis a vuestro hermano solamente, ¿qué hacéis de más? Correcto. Sí. También así los gentiles. La palabra perfectos es teleios. Escuchen bien, la palabra en griego original es teleios. Teleios significa ser maduro. Y una persona madura no es aquella de que porque hermano Alexis me cae mal, no lo voy a saludar, solo hermano Frank, porque él es, como decimos en el buen chapín, es buena onda conmigo. No, una persona madura va a decir, una persona madura es madura y decir, aceptar de que aunque no compartimos, tenemos muchas diferencias, no por ello lo voy a ignorar, sino lo voy a saludar tal como voy a saludarlo a él. Y yo tengo que ser maduro también. Correcto. Con sinceridad. Y con sinceridad, correcto. Entonces, porque Cristo vive en nosotros. correcto, entonces la palabra
teleios no significa perfección de sin tacha y sin pecado. Significa ser maduros, o sea, imitar la justicia de Dios, en el sentido que yo voy a ser bueno con el hermano que me cae bien. Lo mismo que le voy a hacer con él, lo voy a hacer con aquel que probablemente con quien yo tenga diferencias. Esa es la perfección, eso es ser maduro, ya como Cristo, ya como Dios. Entonces, eso significa la palabra teleios. No significa perfecto en que no hay mancha en nosotros. Sí, porque entonces es lo que dice ese versículo anterior. Dice, a ver, ni que me caiga bien, sí, muy bien, venga la mano y lo saludo cuando pase y todo. Pero el otro, como del todo, no me cae bien porque a veces hace cosas que me dan cólera y me enojan. Entonces ahí va pasando más o menos, ni siquiera le hablo ni le saludo y todo lo que habla me cae mal. Bueno, ahí es donde está ahí como dice el famoso actor mexicano, ahí está el detalle. Hermanos, cuidemos nuestra interpretación bíblica y como les vuelvo a repetir, si queremos ahondar más, hay herramientas que más adelante les voy a compartir, les voy a mandar los links ahí en el grupo para que ustedes vean de dónde podemos informarnos mejor. Ahora, entonces sí podemos ser perfectos. No, porque no es perfecto. Podemos llegar a ser maduros espiritualmente. Sí, ya, eso es lo correcto. Ahora, vayamos en el siguiente ejemplo, que es este. Mateo capítulo 4, versículo 17. Veamos qué nos dice Mateo capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ok, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué significa la palabra arrepentirse? ¿Alguien que me pueda dar el... Sí, hermano Germán. Cuando hacemos algo que no es debido. Ok. Tenemos que arrepentirnos antes, que no después. Ok, arrepentirnos es hacer algo no correcto. Ok. Arrepentirnos tiene de un pecado que ha hecho. Ajá. Que tiene que arrepentir. Algo que dice que no hacer algo. Algo que me duele. Que no debía haber hecho. Ok, algo que hice y que no debía haber hecho. Hermana Odi, perdón, ¿me recuerda su concepto? Sí, porque algo que yo hice que no debía haber hecho y me duele haberlo hecho, o sea, me arrepiento, siento un dolor en mi corazón, entonces me duele, me arrepiento y me aparto de esas cosas. Muy bien. El concepto de hermana Odi no se aparta en absoluto de lo que resignifica la palabra verdaderamente arrepentimiento, sí. La palabra arrepentimiento, sí. Quería decir algo. Ok. Yo me acuerdo que, no sé si me han dado algo así, pero era como un cambio de pensar. Totalmente. Imagínense de que yo llevo esta línea. Llevo esta línea y resulta de que esta línea es rojo. El rojo significa tanto pecado como también, bueno, digamos que simboliza el pecado. Entonces yo voy aquí en la línea y resulta de que acá yo me arrepentí. Y hago, ¿qué es la palabra que aparece en la pantalla? Metanoia. Entonces, cuando hago metanoia, cambio de dirección y me vengo para acá. Eso significa estar arrepentido. Estar arrepentido es que cuando usted hizo algo malo, lo reconoce y entonces cambia su forma de pensar, cambia su forma de actuar y deja de hacer lo que estaba haciendo. Ahora, ¿cuál es lo que Jesús dice? En el versículo, ¿qué es lo que Jesús dice? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, el reino de los cielos se ha acercado solamente a los que se arrepienten, es decir, solamente a los que iban mal y se dieron cuenta de que están mal y cambiaron. Aún en la Dios habla hoy, dice, desde entonces Jesús comenzó a proclamar: vuélvanse a Dios porque el reino de los cielos está cerca. Correcto. Vuélvanse. Porque eso quiere decir de que si Dios estaba de este lado para allá y entonces yo vengo para acá,
yo estaba contrario a Dios. Fui para allá. Entonces yo digo, vuelvo hacia Dios. Entonces ya me tengo que enderezar, me tengo que cambiar mi forma de pensar, mi forma de actuar. Un ejemplo claro de arrepentimiento en el Antiguo Testamento fue el pueblo de Nínive. Porque cuando Jonás fue a predicar, ¿qué hicieron los ninivitas? Se volvieron a Dios, ayunaron hasta quiénes. Hasta los animalitos mandaron a ayunar. Y entonces se cambiaron de pensar, cambiaron de actuar. Eso significa metanoia. Cada vez que nosotros decimos, si verdaderamente yo me arrepentí, la evidencia correcta es que cambiamos nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar. Si usted no ha cambiado su forma de pensar y su forma de actuar, probablemente ese arrepentimiento que tuvo fue más o menos un asunto de remordimiento, no fue un arrepentimiento sincero. ¿De acuerdo? Sí. Era que acá dijiste como metanoia. No, la otra, la otra. Arrepentimiento. Sí. Si se arrepiente, Ajá. digamos, se metió en un mal y se arrepintió. Y en ese momento Dios lo salva. Claro. Porque Dios perdona. Vea, o sea, si usted se arrepiente y llega a Dios, por supuesto que Dios lo salva. Pero si solamente es un arrepentimiento y es un remordimiento en el que usted, en vez de buscar a Dios, se atormenta, no puede recurrir a... Es que hasta donde yo entiendo. El significado en español significa un cambio profundo, radical y transformador en la forma de pensar, sentir y vivir. Bueno, radical. Radical. O sea, yo iba por aquí, como dice Oliver, mintiendo, tomando, en bailes, en borracheras, prostitución, pornografía, póngale todo lo que quiera. Correcto. Aquí me arrepentí, tuve un encuentro con Jesús para arrepentirme. Ok, entonces doy el giro y entonces dejo atrás mentiras, fornicación, adulterio, pornografía, licor, bailes, pachangas. Ok, entonces quiere decir que hay un cambio. Correcto. Hay un cambio aquí. Es el que ustedes y yo tenemos que reflejar. Cambio radical y transformador en la forma de pensar, sentir y vivir. Eso significa la palabra arrepentimiento. Eso significa la palabra metanoia. Vean cuán profundo son las palabras cuando vamos a escarbar hasta el fondo del significado del original del texto. Sí. Ahora, vamos a meternos a un asunto más profundo. Veamos con esto, Mateo 16, 18. Allí la cosa está, pero color de hormiga. 16, 18. Sí. Mateo. Dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ok. Acá hay palabras griegas y son estas. Es que no pueden irse muy sola. Las palabras que aparecen ahí, tanto como piedra o roca y Pedro, están acá. Petros significa piedra grande o pequeña. Petra es una roca sólida o cimiento de roca. Y esas dos palabras, Petros y Petra, están en ese texto que ustedes leyeron. Resulta que Jesús hace un juego de palabras allí para referirse a la iglesia, referirse a Pedro y referirse a la iglesia. Muchas personas, utilizan diciendo de que cuando Jesús dijo que Jesús dijo que en Pedro iba a cimentar la iglesia. Sin embargo, cuando leemos en el griego, resulta de que Jesús en ningún momento habló acerca de ello. En la Petra, vean, esta es la explicación. En la Petra, o sea, en la piedra, se usa para referirse a una piedra de gran tamaño, que es donde está el edificio.
No obstante, la palabra Petros jamás se usa para referirse a un lecho de piedra. Vemos a continuación el siguiente esquema, y el siguiente esquema es este. ¿Se comprende el esquema? Petra es de una cimiento, donde ya sea un cimiento, un fundamento o una piedra grande. Petros es una pequeña piedrecita. Ahora, ¿qué es lo que estaba diciendo Jesús en ese momento? Pedro, tú eres Petros. Y sobre esa Petra, Correcto. Pedro, muy bien, nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro hermano Franklin dijo esto. Bueno, voy a poner el siguiente. Esto. En griego, Petros es masculino. Eso quiere decir de que Jesús le dijo Petros. Sí, Petros, o sea, era una roca pequeña, ¿se recuerdan? Petros, tú eres, perdón, te digo, Petros, ya. Y te digo que en esta Petra, ¿quién es? Se señala a sí mismo. ¿Y quién es la roca fundamental? Cristo Jesús. La que desecharon los arquitectos. Correcto, muy bien. Y oiga qué tremendo, Oliver, porque resulta que ese pasaje es el que usan los católicos para apoyar la versión de que es sobre Pedro, que Jesús edificó la iglesia y que es sobre ella, sobre la que tienen que estar basados. Entonces, vea que de ahí viene el error. La Ellos confusión. cogen eso para decir que es sobre Pedro que Jesús edificó. Sin embargo, no es así. Dice Esta Petra. Petros sobre esta es Petra. Jesús. Ya. Entonces, La roca fuerte, la eterna, amén, es correcto. Jesús. Petros era Pedro. Petra era Cristo. Entonces, ahí está la explicación de este texto. Pero uno tiene que recurrir a estas herramientas para lograr encontrar el verdadero significado. Vamos a ir casi por finalizar con este texto. Consumado es Juan 19:30. Muchos cuando utilizan esta palabra, cuando leen esto, creen de que ya ahí se acabó el ministerio de Cristo y ahí ya no hay más por hacer por nosotros. ¿Eso es verdad, sí o no? ¿Jesús allí terminó su ministerio, sí o no? Allí cuando dijo consumado es, No, ¿verdad que no? todavía no. Muchas personas así lo determinan, de que cuando dijo consumado es, aquí terminó todo. Sin embargo, la palabra griega es tetelestai. Tetelestai significa, o sea, no solo significa terminado, sino aquí aparecen los dos significados: pagado completamente o deuda cancelada. ¿A qué se refería cuando dijo deuda cancelada? A los pecados nuestros. La paga, porque la paga del pecado es muerte. ¿Y quién murió por nosotros? Cristo. Entonces, cuando Él dijo consumado es, Él dijo está pagada la deuda. Vean lo hermoso que es para conocer estos versículos y estos textos, de que usted y yo ya no tenemos que hacer absolutamente nada para el perdón de nuestros pecados, solamente recurrir a Dios, pedir perdón y arrepentirnos, de hacer metanoia, cambiar de dirección. Es bien interesante. Y todo, porque de repente uno se mete a investigar, ¿verdad? Ajá. Y se usaba esa palabra dice en varios campos, ¿verdad? Con el comercio, en la finanza, cuando decía que era pagada por completo. Ajá. Y todo en el ámbito de digamos, en el ámbito penal de justicia, cuando un prisionero cumplía su condena y se podía decir que su deuda con la sociedad estaba pagada. Y en el arte y en el trabajo, cuando decía un artesano, un pintor, lo utilizaba para dar la última pincelada, dice. Y entonces perfecto y terminado. Correcto. Muy bien. Hermanos, hoy hemos visto cosas muy importantes y aprendimos términos. Aparte de aprender términos, pues también les di ahí ciertos matices acerca del abecedario que se maneja en el idioma griego.
¿qué aprendimos con esto? En primer lugar, investigar el contexto, comparar traducciones, lo que hicimos todos juntos, y profundizar en el significado. Recuérdenme las palabras griegas que acabamos de aprender. Número 1, Tetelestai. tetelestai, muy bien. Metanoia, Metanoia y la primera. telios, Petra y Petro. Petro y Petra, Alfa y Omega. alfa y omega. ¿Qué son alfa y omega? La primera letra y la última letra. La primera letra y la última letra. La y la Z. Gloria al Señor. Se sacaron un 100. Se sacaron un 32, 10. 32. Yo pregunto, queridos hermanos, ¿cuántos de nosotros queremos profundizar en la Biblia? Sí, amén. Gloria al Señor. ¿Hay alguna pregunta al respecto? Sí. ¿Todo quedó bien? ¿Cuándo van a dar más? ¿Cuándo? Vamos a programar nosotras porque Queremos hacerlo. sí, vamos a programar nosotras. Tal vez cada 15 días, cada 2 sábados, cada sábado por medio. Dios mediante. Apreciados hermanos, que todo lo que hemos estudiado sea una motivación, un plus para que nosotros leamos, aprendamos más de la Biblia. Les invito a que se pongan de pie. Deberíamos de preguntar así a los hermanos qué tema quisieran que pudiéramos estudiar, analizar. Todos los hermanos que les... Ya, Vivi. Ajá, Vivi, ¿qué tema le interesaría estudiar? Una de esas. Uno de esos No, para... pase una lista, pase una lista. Puede ser la Los lista. sábados vamos a El empezar hermano a... Germán también, algo que o Bernie, Bernie, algo que tengan alguna duda sobre cómo va a venir Jesús o... No es que lo sepamos todo, pero nos ayuda Pero a vamos a ir investigar más. aprendiendo, a estudiar más. Como la droga, no Hermana Elía también, hermana Elía, que se haga esa lista de qué quiere estudiar. Tal vez que nos enseñen más griego, eso también. Vamos a tener una clase de griego para enseñarles muchas cosas. Vamos a orar. Bondadoso Padre, te damos gracias porque a pesar de haber escuchado a tu hijo Eric anteriormente, ahora con esto pues también se profundizó en otras áreas el contenido griego, especialmente porque es tu palabra y necesitamos conocerte cada vez más. Gracias por las pinceladas de luz que nos das, que es evidente que tú nos guías a la salvación en Cristo Jesús. Gracias por todo y acompáñanos durante el resto de este sábado para glorificar y honrar tu nombre y así dar testimonio de que tú eres un Dios vivo que dejó un día estipulado para el descanso y el reposo y la consagración y nuestra comunión contigo. Oramos y pedimos todo no por mérito sino en Jesús. Amén. 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 Y eso Bueno, ¿Ah? ustedes con hermano José, ¿quién va a ir?